Hace ya casi una semana, después de 3 años de tener aburrida a la comunidad de Godes, hubo fusión de servidores en casi todo el servidor latino. La mayoría de jugadores han estado esperando la fusión de servidores para hacer más dinámica la interacción entre jugadores, ya que desde hace mucho tiempo, ha sido tremendamente aburrido jugar a este juego en servidores vacíos, como lo fue el SA240 por ejemplo. La particularidad de este evento y que ha llamado mucho la atención, es la fusión de los servidores 114 al 239, uniendo más del 50% de jugadores Top Monumento en un solo server, y eso no es todo, en un solo server hay 2 divisiones de guerra celestial con la mayoría de jugadores que participan en dicho evento, y también algunos jugadores Top 10 Monumento que incluye al Top 1 de todo el SA, creándose así el servidor más fuerte de todo el servidor latino, y es que es tan escandalosa y brutal esta fusión que será caótica la jugabilidad en todos los eventos internos, sin mencionar que aún falta la fusión de interservidor, pues es habitual que después de cada fusión, el interservidor se modifique. En Boss Lava por ejemplo, en todos los diferentes niveles de Maestro 240, están repletos de jugadores y es difícil conseguir más de 2 cofres, 3 versus 3 ahora es más dinámico, pero al mismo tiempo más aburrido, ya que están la mayoría de tops con meta nivel 100, haciendo que los que aún no están en ese nivel sean prácticamente inútiles, y esto es sin contar la participación de los jugadores de servidores vecinos, sin mencionar que esto también será un problema, ya que los nuevos vecinos son nada más y nada menos que el server 240, servidor de Crown y sus mascotas y el server 96, ex servidor de Aizen. Pero si creías que esto queda ahí, pues te equivocas, lo típico de cada fusión es la creación de nuevas alianzas, pero en este server es más complicado, ya que son tantas alianzas que no se sabe a cuál ir, por supuesto y como siempre, es lógico que los más fuertes se unan a la alianza más fuerte, siendo esto también un problema, ya que como es lógico, habrán peleas y cada alianza defenderá a sus miembros, trayendo así más caos y peleas en los diferentes modos de juego, generando disputas entre las mismas alianzas, dando pie a la constante mudanza de miembros, incluso entre las alianzas top. Las alianzas más fuertes seguramente estarán queriendo tomar el reino del servidor, tratando de unir a los que alguna vez formaron parte de dichas alianzas en alianzas secundarias, cosa que es totalmente inútil, ya que en la experiencia que se tiene con respecto a la unión de todos los tops en una misma alianza siempre resulta mal y terminan disolviéndose, creando alianzas aparte, o volviendo a sus antiguas alianzas. Ahora falta mencionar las desventajas que hay en este tipo de acontecimientos, y ahora no es solo interno, sino también a nivel interservidor, ya que para el evento nocturno del jueves, será una desventaja para los demás servidores en las divisiones A y B, pues con solo decirles que la división B cuenta con jugadores de 21 a 23 millones, por lo que cualquier división B de cualquier servidor, simplemente mordería la almohada. Otra cosa con respecto a esto, es que muchos jugadores en este evento quedarán fuera, ya que para entrar a participar, el requisito es estar dentro del ranking de poder, y muchos jugadores de 20 millones hacia abajo están prácticamente como personajes secundarios. Los que se dedicaban al farmeo de anillos de PvP, pues ahora es más difícil, ya que seguramente muchos jugadores que están acostumbrados a farmar con sus fakes solos, ahora tendrán que compartirlos a morir para conseguir algunos cofres. Sin contar que la cantidad de anillos en venta será ridículamente enorme, por lo que si necesitas pasarte tú mismo los anillos, será peligroso, porque son muchos los que están entrando constantemente a comercio, así que hay un riesgo alto de que no los encuentres. Sin duda, la fusión de este servidor, ahora llamado el servidor de la muerte, es el más fuerte hasta el momento, y al haber tantos jugadores fuertes, habrán algunos que se desanimen por haber perdido puestos importantes, perder en todos los eventos o ser desplazados por sus amistades y líderes de equipo, y también lo más importante, el avance en el juego, ya que al haber mucho más jugadores, los eventos de gasto para jugadores promedio será imposible, ya que el evento de gasto obviamente será dominado por los tops. Por último, Tierra de Jefes del Domingo o Cóvil, como suele llamarle la comunidad brasilera, será más caótico, e imposible para los usuarios promedio, ya que los que poseen meta 100, serían los primeros en llegar y matar al boss antes de que lleguen los demás equipos, dejando a muchos sin el título de PvP. Todo esto hará que poco a poco, a medida que pase el tiempo, suceda lo mismo por lo que se hizo la fusión, quedando vacío y aburrido. Desde ahora, se nota el descontento de los jugadores, pues consideran que no fue muy buena idea unir tantos servers, por lo que es muy fácil deducir el final de muchos usuarios en ese server. Que tengan todos un buen juego, hasta pronto.